Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para hablar de la primera parte de la jornada 7 de la Liga F, una jornada 7 que se abrió con este duelo interesantísimo y también muy emotivo entre el Granada y la Real Sociedad, que acabó con empate a 2. Un partido que comenzó ganando el Granada con gol de penalti de Sonia Kif, empató la Real con gol de Edna, remontó el equipo norteano con otro gol de Edna y acabó empatando el Granada con el tanto de María Barquero. Un punto para ambos equipos que realmente no sirve de mucho, sobre todo para las segundas, que en esta jornada tenían que volver a la senda de la victoria, no lo han conseguido y pueden acabar la jornada fuera de Champions. Sí, es un partido que yo creo que ha tenido un poco de todo, ¿no? Desde Mm. penaltis, tanto marcados como parados por la portera, que también remarcar, que creo que la vamos a mencionar bastante en el vídeo de hoy a Sí. Laura, ¿no? Que otras jornadas también la veníamos mencionando, no tan bien, pero en esta sí que hay que destacarla por las paradas que ha hecho. Y es un partido que ha tenido de todo, desde goles, remontadas, después otra vez la igualada en el último momento, reencuentros. Yo creo que ha sido un partido que nos ha dado de todo y de lo mejor, o sea, muy disfrutable creo yo también. Sí, sí, ha habido de todo realmente y bueno, pues al final un resultado que creo que es justo por lo que se ha visto en el partido. El 11 del Granada, el equipo de Irene Ferreras en portería Laura Sánchez, defensa hoy con tres centrales, en el lado izquierdo Joli Sierra, lado derecho para Alba Pérez y en el centro Yuyuba, carril izquierdo para Manoli Vaquerizo, derecho para Cristina Postigo, centro del campo Miku Kojima, Lauri Requena y Ari Mingueza y arriba doble punta para Sonja Kif y para Laura Pérez, este sistema de 5-3-2 que evidentemente buscaba igualar al de la Real que volvió a formar con cinco defensas también. Sí, o sea, y también un poco quizás intentar parar a Edna, que bueno, una Mm. vieja conocida dentro del Granada, que se ha visto también duelos muy bonitos, sobre todo con Yuyuba, que estaban las dos ahí mano a mano, que muchas veces se las veía en el suelo, ayudándose la una a la otra a levantarse, pero por eso se ha visto un duelo muy interesante en el que ha habido veces que sí que se ha llevado la defensa, pero que yo creo que Edna ha salido un pelín ganadora de ahí, sobre todo por esos dos cabezazos que ha acabado mandando al fondo de la portería. Pues sí, eso por parte del Granada y en la Sociedad el equipo de Arturo Ruiz salía con este 5-4-1, aunque aquí pone en la Liga F un 4-4, creo que ha sido más un 5-4-1 en portería con Julia Rula, defensa con tres centrales, Claudia Florentino un poco en el centro con Naya Aparicio con María Molina, carril derecho para Lucía Rodríguez, izquierdo para Cecilia Marcos, centro del campo Andrea Yasinto, Paula Fernández y Clara Cainova, con Insegui Gurin un poquito de media punta de enganche y en punta claramente la referencia el Neymar de Colombia Granada y lo ha hecho con un doblete que no ha celebrado, pero bueno, pues otra jornada más que marca, ya van tres jornadas consecutivas marcando y cuatro goles en tres partidos. Ya está demostrando a lo que ha venido a este equipo. Sí, o sea, la adaptación yo creo que ella ya la tiene más que superada, o sea, es una jugadora que es que ya sabemos perfectamente la calidad que tiene y bueno, además si encima tiene la facilidad de que ya conoce el entrenador, se fue del Granada con él hasta la Real Sociedad y eso, y ha hecho un partidazo también, es cierto eso, que no lo ha celebrado como muestra de respeto y de aprecio hacia el Granada y profundizando un poco más en el 11 de la Real, sorprende de nuevo, bueno, sorprende teniendo en cuenta lo de la jornada anterior, Nerea, que de nuevo sale en esta Sí. ocasión, sí que salió, sí que jugó, pero desde el banquillo. Y después la figura de Arola, que yo creo que también se echa un poco de menos en ese lateral diestro. O sea, yo creo que sobre todo la profundidad que da, que exactamente no sé si la Real creo que no ha llegado a decir nada, o sea, no estaba ni en convocatoria, entonces entiendo que a lo mejor es Sí. que puede tener algún tipo de molestia, pero es una jugadora que parecía que a lo mejor no se sabía exactamente cómo iba a cuadrar en el esquema de la Real, si de lateral, si de extremo, y al final pues ha sido como un poco término medio ahí como carrilera, que hoy yo creo que hoy en el partido anterior se echó un pelín de menos porque Lucía yo creo que es más perfil Sí. defensivo que ella. Sí, luego también otro tema que cabe comentar, en el lado izquierdo, hoy no ha titular Ayara Aguirre Zabala, ha jugado Cecilia Marcos. Es verdad que no ha hecho un mal partido para nada Cecilia Marcos, pero evidentemente no estaba de inicio Ariara, que luego es la segunda parte. Y bueno, pues primer cambio que haya hecho en lo que va de temporada Arturo Ruiz en esa posición. El partido comenzó pues como se esperaba un poco, ¿no? La Real con el balón, el Granada esperando un poco más en campo propio. Es verdad que al principio el Granada le costó mucho tener el balón. Realmente le duraba muy poco la pelota, cada vez que recuperaba
ganaban un balón lo perdían rápidamente y la Real es verdad que tampoco generó muchas ocasiones de peligro porque todo se basaba un poco en buscar a Edna y Edna estaba con Yuyuba, Olva Pérez o Jordi Sierra muy presionada. Pero luego es verdad que el balón iba todo por parte de la Real, por parte de Andreia, de Kainova, de Insa. Y faltó quizá un poco más de profundidad en ambos lados, sobre todo en el lado derecho, como comentaba, que Lucía Rodríguez no subió mucho la banda, algo más, y sí que lo hizo Cecilia Marcos. Pero aún así veíamos a una Real que tenía el partido más controlado, porque la Granada apenas tenía el balón y era todo correr a por ello. Tanto Kifi como Laura Pérez, como Lauri, un trabajo muy desagradecido y muy sacrificado. Pero a la Real le faltaba quizá un poquito más para acabar de generar ocasiones de peligro, porque en la primera parte, al menos el rato del principio, recuerdo que prácticamente no hubo ninguna ocasión de peligro, más allá de algún centro lateral que acabó despejando el Granada. Sí, o sea, pero aún así sí que parecía que la Real se imponía un poco sobre el Mm. Granada, que hasta que no fue el minuto 35, lo estoy viendo por aquí, Sí, el gol ese de penalti. penalti, pues sí, no tuvo tampoco demasiadas oportunidades en la portería de Julia Rula y entonces eso, o sea, a la Real se le vio un pelín quizás falta de profundidad, o sea, porque la posesión sí que la Sí, es suya. tenía principalmente, entonces el problema era ya en el tres cuartos de campo quizá, ya el terminar de definir, que bueno, después ya incluso final de la primera parte y la segunda parte entera, eso ya se solucionó un poco más. Sí, pero al principio, como comentábamos, generó poco peligro la Real, le faltaba quizá un poquito de ser más incisivas en las acciones ofensivas y el partido iba bastante igualado, el Granada tampoco tuvo ninguna ocasión peligrosa que recuerde y llegó ese penalti, que es un error grave de Paula Fernández, que tampoco acostumbra a ese tipo de errores, pero es una ocasión, un balón de banda, mete la mano la jugadora catalana, es clarísima la mano, la ve la colegiada en directo y luego también la ratifica en el CVS y marca ese penalti, que lo tira muy bien Sonia aquí para adelantar la Granada, otra jornada más que marca la chilena, ya van, creo que es el cuarto gol en lo que va de temporada para la chilena. Y bueno, me adelantaba la Granada en ese minuto 35 de partido, pero duró poco la alegría porque rápidamente empató la Real en una acción de Insa Guiguren por lado izquierdo, muy buen centro desde esa banda, y el balón le llega a Edna Imade, que gana muy bien la partida a Yuyuba y remata muy bien de cabeza para hacer ese empate a uno. Y bueno, pues una jugadora que lo comentaba también en rueda de prensa Arturo Ruiz, le gusta mucho ese tipo de acciones, también lo comentaba Irene Ferreras, que la Real es un equipo de los que más, por no decir el que más, balones parados y sobre todo jugadas de balones laterales generan y aprovecha muchas de ellas y con Edna, que es un baluarte por ahí, pues empatando el partido de esa manera con ese tanto de la futbolista ex del Granada, con el que nos llevamos al descanso. Es verdad que justo antes del descanso tiene una jugada más en la Real, es una acción de Edna que tiene una doble ocasión, que sale muy bien Laura Sánchez, que ha sido la mejor del partido para Granada y que la primera parte también tuvo que hacer un par de paradas, pero evidentemente su protagonismo creció más en la segunda. La estadística del primer tiempo, la verdad es que creo que indica perfectamente lo que se vio. Granada 2 tiros, 9 la Real, pero a portería 1 el Granada, 4 la Real y los 4 tiros son 1 el gol, 2 las dos para que hace al final de la primera parte Laura Sánchez y otra, no sé si es un tiro de Andreia o de Kainova. Una ocasión de Kainova que se va sola en el mano a mano y la para también Laura Sánchez. Una buena llegada. Que verá que el Granada defensivamente no estuvo mal, pero sí que hubo algún desajuste, sobre todo en el lado izquierdo de Alba Pérez, que se coló por ahí la jugadora checa o la propia Andrea también en alguna ocasión. Sí, o sea, a lo mejor yo creo que puede deberse precisamente a eso, a intentar ayudar también a Yuyuba en la marca con Enza, porque es que eso, al final la conocen muy bien, pero saben que quizás con una no valga y lo ha demostrado perfectamente, sobre todo con esos goles, que es que seguirle en potencia cuando va a entrar a rematar es muy, muy difícil y entonces pues quizás por eso mismo Alba sí que haya tenido esos ciertos desajustes, Alba y la defensa en general Sí. del Granada ya ha tenido esos desajustes puntuales, pero que yo creo que en general han estado bastante bien y por suerte han tenido hoy a una Laura muy, muy, muy inspirada en portería con una magnífica actuación. Sí, también otra razón puede ser el intentar llegar un poquito más lejos con el balón porque al final se veía el equipo muy hundido y quizá adelantar un poco tu posición, tratar de jugar más adelantada
pues te podía llegar a que generar algo más de ataque el Granada, pero también evidentemente la contrapartida de que puedan dejar la espalda descubierta para que por ahí ataque la Real. En la segunda parte el partido sigue un poquito por los mismos derroteros, la Real sí que domina un poquito más, trata de llegar un poco a la portería rival, sí que creo que tiene una ocasión al principio de la segunda parte de la Real bastante buena, que también es una muy buena parada Laura Sánchez, una buena llegada creo que de, no sé si de Insa o de Cecilia Marco, no recuerdo cuál de las dos, la que finalmente golpea y hace la parada la guardameta de la Granada. Pero el partido se encaminaba un poco a esa Real dominando, a esa Real buscando el gol de la victoria. Y un Granada que le costaba tener el balón como todo el partido. Algún balón para Sonja Kiz, que también, bueno, pues hizo un trabajo muy, muy poco pagado, pero muy valorado. Y bueno, el partido seguía un poco en esa dinámica hasta que llega un penalti en unas acciones de las miles que hubo en todo el partido entre Jujubá y Edna. Cae la futbolista de la Real, la derriba Jujubá. A mí me parece penalti. Y que es verdad que puede parecer en directo un poco que es una disputa entre las dos, pero al final sí que creo que Jujubá no toca el balón y sí que derriba a Edna, esa lucha entre las dos. En este caso gana la futbolista ex del Granada y el penalti lo tira la Nereida Aguirre, que justo acaba de entrar al partido, junto a Morza también, que habían entrado por María Molina y por Paula Fernández. Lo lanza Nereida Aguirre y lo detiene Laura Sánchez con una muy buena intervención para evitar ese 1-2 de la Real, una gran parada de Laura Sánchez, que como comentabas, ha hecho un partido destacadísimo. Y también lo comentaba también en rueda de prensa Irene Ferreras, que hay partidos contra equipos superiores que necesitan que la portera aparezca y se luzca. Y hoy ha sido un partido muy bueno por parte de Laura Sánchez en ese sentido, porque ha parado todo lo que podía parar, porque los dos goles son dos balones que no puede hacer absolutamente nada, le sorprenden completamente. Pero lo que ha podido parar lo ha parado con muy buen saber estar y sobre todo, pues este penalti no solo que lo pare, sino que se lo atrapa. No llega a dar rechazis, evidentemente, da más mérito a su parada. Exactamente, esto es una cosa, es un detalle que la verdad es que me parece bastante correcto que en la web de la Liga F, aparte de penalti fallado, para Nerea Izaguirre ponen penalti parado. O sea, porque muchas veces sí que se comenta penalti fallado, pero vamos a ver, las porteras también están ahí precisamente para eso. O sea, Si es parado, es sí. cierto que Si Nerea lo tiró. es balón a la grada, no, claro. Claro, claro, pero eso, que en ese caso sí que ha sido una parada, entonces hay que Sí. reconocérselo a las porteras también ese mérito. Y es cierto pues que veníamos comentando varias jornadas el hecho de la portería del Granada, que no nos terminaba de convencer, sobre todo al principio con Chica, creo que era, Sí. y bueno, decidió cambiar, meter a Laura. En el primer partido también es cierto que era contra el Atleti. La actuación a mí tampoco me terminó de convencer, pero en el siguiente partido ya me pareció que un poco mejor y hoy ya sí que la verdad es que me ha convencido mucho, mucho, mucho su actuación. Sí. Entonces yo creo que también es un chute de confianza para la jugadora que ha demostrado que efectivamente las porteras también pueden ganar partidos en ese sentido y son muy importantes, como ha comentado y como has dicho tú ahora que ha dicho Irene Ferreras. Sí, ha dicho literalmente que se ha mantenido con vida y creo que es un adjetivo, una definición bastante clara y concisa de lo que ha sido el partido. Luego hace un par de cambios en la Real también, entre Yara y Zabala. Y en el Granada también hay un cambio muy interesante, y que luego han tenido mucho impacto en el resultado final. La entrada de María Barquero, de Blanca Muñoz, de Andrea Gómez y de Linnea Laustad, porque son cambios que han venido muy bien a la Granada porque estaban en ese tramo de partido sufriendo bastante, perdiendo balones y esa entrada desde el banquillo le ha dado mucho refuerzo y sobre todo le ha dado bastante energía al equipo y han sido cuatro jugadoras que han aportado muchísimo en el final del partido. Linnea Laustad se ha marchado varias veces con regates de mucha calidad, Andrea Gómez también ha ganado algún balón de mérito y luego están María Barquero y Blanca Muñoz, que son las jugadoras que originan el segundo gol del partido en un centro de Blanca Muñoz y el remate de María Barquero, que es verdad que no lo va a decir, pero yo creo que tiene mucha fortuna. Porque creo que el balón no lo quería golpear de esa manera, que le sale tan bien que además se le mete entre las piernas a Rula, pero el remate, creo que la intención no lo es. Creo que además le pega un poco con la tibia, pero bueno. Marcas, punto para tu equipo, minuto 91 de partido. Aunque lo metas sin querer, el gol vale y vale mucho. Pero antes se marcó la Real, el segundo tanto, después de un acoso que estaba siendo tremendo a la portería de Laura Sánchez, pues al final llegó el premio en un centro
de Andrea Jacinto, muy bueno al segundo palo. Y ahí Edna absolutamente sola no perdonó para hacer ese 1-2. La verdad, estaba dominando el partido realmente. Recuerdo varias paradas que hizo muy buenas la guardameta Laura Sánchez. Le recuerdo una que la hace Nereiz Aguirre en un tiro que va abajo. Muy buena parada de la guardameta. También anteriormente otra que le hace a la propia Edna, si no me equivoco. También hay otra que creo que le hace a Yara luego en la segunda parte cuando sale. Bueno, realmente estaba salvando todo lo que podía. Ahí no pudo más. Llegó ese 1-2, pero el Granada no tuvo tiempo de recomponerse porque la jugada siguiente empató el partido con esa acción muy buena de Blanca Muñoz y el remate de María Barquero, el primer gol para allá en Liga F y que ponía el empate final. Después tampoco recuerdo que hubo muchas ocasiones para ambos equipos. Creo que el gol prácticamente cerró el partido. Sí, o sea, yo creo que ambos equipos pues, se conformaron un poco con ese reparto de puntos, sobre todo por cómo se había dado ese desenlace, ¿no? Que hasta el 87 iba 1-1, marca Edna y fue casi acto seguido el gol del empate definitivo de Barquero. Entonces yo creo que ni uno ni otro ya en los 6 minutos que quedaban querían arriesgársela a ir arriba y que el otro equipo pudiese buscar las espaldas en una contra y acabar perdiendo lo que sería un punto que se convirtiese en ninguno. Entonces yo creo que eso también fue un poco una pequeña tregua y conformarse con ese punto. Sí, recuerdo que hizo una parada al final Laura Sánchez a Emma Ramírez de la última jugada, un tiro de Emma Ramírez lo paró muy bien Laura Sánchez con una muy buena estirada. Y también recordar alguna acción de parte de Granada, con sobre todo Alba Pérez, que recuerdo un par de jugadas que salió con mucha decisión, mucha determinación de su propio campo para mandarle el balón hacia arriba y que tuviera alguna llegada más el Granada, pero finalmente acabó con este empate a 1 que deja a la Granada en octava posición con 9 puntos a la espera de lo que haga mañana Sevilla, que está por ahí. También veremos, no hay ningún equipo más que le pueda superar. Y la Real que sigue tercera con 14 puntos, empata con el Atlético de Madrid en esa segunda posición, pero si mañana gana Tenerife, se pone por delante de ellas y el Real Madrid también en función del resultado que consigan también estarían por delante del equipo de Arturo Ruiz, con lo cual, bueno, pues la jornada podrían acabarla fuera de Champions después de 2 jornadas consecutivas sin puntuar, aunque, bueno, perdón, sin ganar, mejor dicho, aunque esta jornada sí que pudieron puntuar. Pasamos al siguiente partido de la jornada, hablamos ahora de ese triunfo local del Badalona ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, un 1-0 para el equipo dirigido por Javier Aguado, que creo que es, dirigido por Ana Junien, antes de Javier Aguado, perdón. Un resultado que creo que es justo, porque creo que vimos una versión mejor del Badalona. Quizá el Madrid pudo empatar en algún momento porque tuvo ocasiones claras. Pero bueno, al final el Badalona creo que hizo valer esa capacidad defensiva bastante fuerte. Y sobre todo en la jugada del gol, el cutero para el Madrid. Es una jugada mal defendida, es un balón suelto dentro del área. Y la aprovecha muy Elena Julio para hacer un gran gol en un partido bueno, que ha sido por su parte otra vez muy destacada. No ha sido la única, porque ahora comentaremos alguna jugadora que se ha lucido en el partido de hoy, pero gran victoria para el Badalona porque rompe esa mala racha y consigue el primer triunfo en casa en el estreno en su estadio en el Municipal de Palamos, Costa Brava. Claro, sí, o sea, yo creo que se ha visto un partido que iba un poco por rachas y sobre todo que se ha notado la importancia del factor un poco psicológico, ¿no? Porque hasta el gol el Madrid ha sido muy superior al Badalona, pero en ese gol, o sea, justamente pues lo que comentabas, ¿no? Un desajuste defensivo que te cuesta un gol y al final pues te cuesta un partido entero porque desde ese tanto el Badalona pues se vino arriba, el Madrid parecía que no terminaba de encontrarse, tampoco estaba muy incómodo y después ya en la segunda parte, cuando Javier Aguado optó pues, por a hacer algunos cambios, meter a Ángela Sosa, Andonova, ahí parecía que despertaba un poco más, pero es cierto que ahí ya con ventaja en el marcador es muy difícil lograr marcarle un gol al Badalona porque sabemos que es un equipo que defiende muy bien y también con canales bajo palos es complicado marcarles y yo creo que con ventaja ya, obviamente, con esos 3 puntos el Badalona se conformaba de sobra, vamos. Sí, el equipo catalán que salía con este 11 en portería con Canales, defensa de 4 con 2 centrales, Cristina Cubedo y Marta Pujadas, carril izquierdo hoy cambiado de bandas, Nuria Garrote en el lado izquierdo, derecho para Itzi Pinillos, que es un poco lo natural también. Itzi Pinillos, ex del Madrid, en ese lado derecho, hoy volvía a jugar en esa posición de banda derecha. Centro del campo para Jan Koska, junto con María Llompart y también la presencia de
Paula Sánchez y arriba banda izquierda para Vanini, derecha para Elena Julve y en punta Lice Chamorro. Bueno, volvía Vanini, que llevaba un par de jornadas sin aparecer en once inicial, y también el tema que he comentado de cambio de bandas entre Nuria Garrote y Chipinillos. Sí, o sea, volvió a Vanini, que yo creo que ha hecho también un partido muy importante, o sea, muy bueno. Esa delantera, a mí a día de hoy, yo creo que es la que más me convence del Badalona, o sea, porque Julve ya sabemos también la calidad que tiene, que es un puñal por la banda. Chamorro como referencia en el ataque, pues también muy, muy importante. Y después Vanini, la calidad que tiene, sobre todo en ese sentido, o sea, la magia que puede generar puede aportar muchísimo. Es cierto pues que a lo mejor físicamente no está para 90 minutos, puede ser, no sé del todo, pero yo creo que es así de primeras lo que mejor le puede venir y sobre todo pues acompañadas por una María John Park que hoy también ha estado muy bien y también en defensa lo más destacado, más allá del cambio de bandas, quizás la falta de nuevo era de Majarín en ese once inicial, que parece ser que Ana Jungen se está decantando un poco más por la pareja de centrales Sí. Cubedo-Pulladas, metiendo a esta última, pero yo creo que es que independientemente si juega Majarín, si juega Pulladas, cualquiera de las dos le acaba funcionando muy bien. Sí, sobre todo el tema de Pujadas y de Cubedo, que ha vuelto a funcionar el día de hoy, me ha gustado mucho Cubedo. Es verdad que luego al final se ha ido cambiada, no sé si por problemas musculares o por qué, pero me ha gustado otra vez mucho Cristina Cubedo. Y en el Madrid el equipo de Javier Aguado en portería, con Paola Ulloa de nuevo, tres centrales, Gil Durán Tonsdottir junto con Sandra Villafañe y Nuria Mendoza, carril izquierdo para Alegra Polla, carril derecho para Camila Melgar, centro del campo para Malú Marceto junto con Marina Rivas y Esther Laborde y arriba doble punta con Anita Marcos y con Emilina Ondes. Hay una cosa que he visto en este 11, bueno, que no he visto en este 11 y que creo que ha hecho falta, que es Ángela Sosa, que ha jugado en la segunda parte y que creo que hubiera venido bien de inicio, pero también he contado otra novedad, otra vez doble punta con Anita Marcos y con Naundes y también Esther Laborde, que últimamente era suplente, hoy ha jugado de inicio y repito una semana más, ha sido bueno, al menos creo que ha funcionado, Antos Dotir de central. Sí, 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 es una jugadora que normalmente, el año pasado sobre todo, jugaba en el centro del campo y que de central lo está haciendo bastante bien, le está dando bastante rendimiento a Javier Aguado ahí, sobre todo pues en ocasiones como la de hoy, que a lo mejor Bueno, hoy ha salvado un prefieres gol tener a... directamente. Pues, también sí, sí. En ocasiones en las que, por ejemplo, prefieres tener a Mónica de revulsivo y sacarla en la segunda parte, sobre todo por el tema de las amarillas, ¿no? Que yo creo que ha sido el principal motivo de su entrada en el campo. Y en el terreno, o sea, y en el centro del campo también, o sea, lo que comentabas, bueno, las dos puntas, en este caso Anita y Nautnes, que volvía al 11 en vez de Marceto, que el otro día jugó de media punta, se podría decir, que a mí me gustó bastante Casi cómo ya lo hizo. delantera, diría, la semana pasada, porque Sí, jugando sí, no es va más que atrasada que ella. sí. Y entonces eso, hoy Javier Aguado ha optado pues por cambiar en el centro del campo principalmente y sí, lo que comentabas, o sea, el mayor cambio, esa ausencia de Ángela Sosa, yo creo que decisión técnica simplemente, o Sí. sea, que prefería en este partido hacer la borde y ya está, pero sí que es cierto que se nota muchas veces la templanza y la experiencia que da Ángela Sosa y sobre todo en partidos como este, Sí. que la defensa rival te lo puede poner complicado y cerrarse bastante. Sobre todo porque es una jugadora que tiene una templanza en el juego, una calidad que marca diferencias. Sí, es verdad que en el Madrid la primera parte no fue mala, porque generó alguna ocasión, recuerdo sobre todo un remate al larguero de Alegra Poliak, también hubo un par de intentonas de Anita Marcos, también algo de Naudnes, pero no se vio ese juego tan hilado como la semana pasada, tan fluido que veíamos ante el Levante, veíamos a un equipo hoy que le costaba un poquito más. También el tema de Alegra Polja, que en el lado izquierdo ha hecho un buen partido, pero ha pecado un poco individualista en varias acciones. En la primera parte no tanto, en la segunda mucho más, porque ha habido varias jugadas que tenía para dar un pase y acabó definiendo ella sola la jugada con un golpeo o con un intento de regate que no ha salido. Y luego es verdad que el Madrid también le ha faltado quizá algo más de control del partido en el centro del campo. Ha sido un duelo de mucho físico con María Jompar y con Jan Koska en el centro del campo. No está mal tampoco Esther Laborde, tampoco ha hecho mal Marina Rivas, pero ha faltado un poquito de control por ahí. Y en el Badalona, pues ha sido un equipo que ha conseguido atacar bastante bien por el lado de Cholena Julve, que es otro partido
aparte del gol, muy, muy, muy destacado. También bastante bien Vanini, como he comentado antes. También hizo Chamorro. Y luego también Paula Sánchez ha tenido un par de jugadas muy interesantes para marcar gol. Se ha encontrado tanto con Paula Ulloa como con el Antonio Ortiz la segunda parte. Y bueno, el partido la verdad es que empezó con esa igualdad evidente. El Madrid quizá más con el balón. Pero el Badalona, cada vez que recuperaba el balón, sigue para arriba. Y la jugada que desencadena un poco el partido es el tanto de penal de gol de Elena Juve en el minuto 15. Un córner, como decimos un poquito antes, mal defendido por parte del Madrid, un balón que ni Marceto ni Alegra, que están por ahí, logran despejar, se lo queda en Ayulbe, el golpeo además luego le sale con fortuna, porque golpea creo que es en Antons Dottir, y luego también toca a Paola, que no puede evitar, porque además el balón le viene rebotado, no puede evitar ese gol del Badalona, que marca su primer gol después de, bueno, desde la jornada 2 que no marcaban, primer gol que marcan en casa también, porque no marcaron en el partido de Salau ante la Real, ni tampoco marcaron en Sabadell ante el Dux Logroño. Es que el primer gol que marcan esta temporada en casa en el equipo catalán, y lo marca en Ayulbe. Y bueno, pues a partir de ahí el partido sí que es verdad que el Badalona estaba más cómodo. El Madrid iba un poco a tirones, tuvo alguna ocasión, tuvo alguna buena llegada, pero le costó más. Melgar rompió, pero mucho menos que en el partido anterior. Y en el Badalona, bueno, pues creo que el partido estuvo bien, bien trabajado, bien controlado y pudieron marcar algún gol más. Sobre todo recuerdo al final de la primera parte una acción muy buena, primero de Nuria Garrote, que lanza un buen golpeo con la derecha que para Paola Ulloa y luego también le cae el rechace a Paula Sánchez y buena parada también de Paola para evitar ese tanto de la canterana. Sí, la doble parada de Paola, ¿no? En la misma acción, ¿no? Sí, o sea, la verdad es que ahí muy, muy buena actuación de Paola. En el gol, como comentabas, tampoco podía hacer mucho más porque es cierto que fue más bien error defensivo a la hora de comunicarse entre Alegra y Marceto. Pero, y yo creo que eso también le costó muy caro al Madrid, como decías, porque no se les notaba nada cómodas, o sea, no terminaban de encontrarse y en cambio, pues el Badalona estuvo muy cómoda, generó más, yo creo que a partir de ese momento, y precisamente esa falta de cara a puerta, esa falta de gol, yo creo que hoy ha sido todo lo contrario, ¿no? En el sentido de que creo que ha sido la primera ocasión que han tenido el partido, el primer tiro claro a puerta, y ha sido para adentro. Entonces, en ese sentido, pues han tenido bastante eficacia. Y después, pues, porque estaba Paola y bueno, entonces Dottir en el caso también Sí. de otra jugada, para impedir que viesen portería, pero yo creo que el final bueno, mitad de la primera parte y final de la primera parte fue para el equipo local, porque el Madrid eso no terminaba de encontrarse, no vimos al equipo que estamos acostumbrados a ver, creo yo, o sea, que por ejemplo contra el Real Madrid sí es cierto que respondió, en cuanto le Sí. metieron el primer gol respondió, también es cierto que respondió a raíz de Ángela Sosa, que se inventó un trayazo. Entonces yo creo que le ha faltado quizás esa chispa que es más psicológico que otra cosa, el saber no venirse abajo con un gol. No, también tener un poquito más de paciencia, porque yo creo que en la segunda parte han tenido un poquito más también de paciencia, pero la primera parte ha sido todo un poco en base a ramalazos. Por ejemplo, la ocasión mejor para mí de la primera parte, aparte del larguero de la Polla, que es una jugada de Malú Marceto que ella sola se hace una ruleta casi dentro del área y un zurdazo que para Canales. Una jugada un poco, pues eso, de venga, a ver qué sale. Lo hace muy bien Marceto, pero no es una jugada muy elaborada, es una acción de la propia jugadora danesa que lo hace muy bien, que hace esa maniobra y el golpeo que tiene Canales, pero al final el Madrid la verdad es que le faltó quizá algo más de conexión en los ataques y que generó peligro, porque al final en la primera parte tiene 6 tiros, 3 a portería, el Badalona tuvo también 6 tiros, de los cuales 3 a portería, pero bueno, quizá se veía un poquito más de control en el Badalona en cuanto a tener más el balón, en cuanto también encontrar más las vías de peligro con Elena Yulbe, que hizo una primera parte muy destacada, también John Park hizo un trabajo físico maravilloso un día más, también alguna vez de Paula Sánchez, algo de Vanini, también estuvo muy bien Itzi Pinillos, faltaba como quizá algo más del Madrid. En la segunda parte hizo un doble cambio en el descanso Javier Aguado, retiró del terreno de juego a Naunes y a Mendoza, que tenía tarjeta amarilla, entraron Mónica Hickman y Ángela Sosa, y es verdad que el inicio de la segunda parte siguió un poco por lo mismo. El Madrid, es verdad que con Sosa quizá tuvo algo más de control, pero claro,
Control se basaba un poco en balones Allegra Poljak y Allegra Poljak pues hoy no tenía ganas de compartir el balón. Cuando lo recibía, acababa la jugada ella y ya está. Y quizás falta también un poco al Madrid de más paciencia, más capacidad de definir mejor las jugadas, porque el Badalona es verdad que en la segunda parte sufre muchísimo, no tiene apenas ocasiones, no tiene apenas el balón y es todo un poco encerrarse ante un equipo que les estaba poco a poco arrasando, que les estaba poco a poco poniendo en dificultades y bueno, otra vez muy buen partido de Canales, también buen partido como he comentado antes de Cubedo y de Berta Pujadas, especialmente la primera que creo que ha hecho otro trabajo fantástico defensivamente y un partido más que cierra el Madrid sin goles ni de Anita Marcos ni de Naunes. Hoy ha tenido algo más Anita Marcos, pero Naunes no acaba de arrancar este inicio de temporada. Sí, o sea, les cuesta un poquitillo y lo que comentabas también de Alegra, o sea, yo creo que ahora mismo la jugadora del Madrid que más goles tiene, eran 3 goles en 6 jornadas anteriores, ahora mismo 3 en 7, y lo que comentabas, o sea, es cierto que hoy se le ha visto un poco egoísta con el balón, o sea, a lo mejor ha sido incluso que fruto de esa confianza, de haber Mm. marcado tanto y de haber comenzado a tan buen nivel, le costaba un poco más o simplemente se lo tenía más creído, más confianza Sí, y también es que a contaba con poder veces repetir esas esto. jugadas, cuando vas tan rápida, vas a esa velocidad, no te das cuenta muchas veces, no levantas la cabeza o no piensas y acabas un poco la cabeza, Exacto. las jugadas por esa precipitación, pero bueno, creo que eso también es Claro, o a lo sea, que se puede trabajar. sí, en esas ocasiones incluso a lo mejor sí que estaban Anita Marcos o Nautnes un poco más desmarcadas, que pidiéndole el balón y al final pues eran ocasiones pues que acababan o fuera porque el disparo iba fuera o si no estrelladas en alguna defensora porque han estado también muy atentas, yo creo que han estudiado también perfectamente cómo parar a la Serbia, entonces yo creo que eso lo tenían bastante estudiado y sí es cierto lo que comentas también eso de la falta de gol, porque hoy ha sido en general, o sea, no ha sido solamente de las dos goleadoras, o sea, de las dos Mm. delanteras, pero yo creo que es la dinámica que al final van a acabar despertando y van a acabar marcando muchos goles a lo largo de la temporada. Y hoy creo que sí que es cuando más se echa en falta. Si, por ejemplo, no marca pues ni Alegra, ni Ángela Sosa, ni Andonova, ni figuras pues que a lo mejor normalmente sí que estás acostumbrado a que marquen. Sí, y es que el equipo para mí cuando mejor ha jugado ha sido con Bárbara López, que ha hecho un muy buen trabajo en el final de partido, ha hecho una segunda parte muy destacada, con un par de centros laterales desde el lado derecho, alguna jugada también de creatividad, luego ha pedido un penalti que no es de Sonia Majarín, pero sí que ha generado peligro al final, creo que le ha dado un impacto positivo al partido y sobre todo a su equipo le ha dado más energía, le ha dado más empuje, y al final no ha acabado marcando, pero creo que ha generado bastante en el tramo de partido que ha estado. Creo que ha cumplido con lo que se le pide a una suplente, que es salir y darlo todo, tratar de que el resultado pueda cambiar. Y creo que ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Sin fortuna, pero creo que ha aportado bastante. Luego también en el Badalona un par de cambios que ha dado un resultado al final a Ana Junyent. Ha salido Majarín, Celia Barclays y Ana González por Paula Sánchez, Nuria Garrote y Cristina Cubedo. Y justamente Paula Sánchez venía de tener una ocasión clarísima que sacó bajo palos Santos Dottir con una muy buena intervención defensiva, la jugadora islandesa. Y finalmente la segunda parte, pues es verdad que tiene más tiros el Madrid, tiene 10 por 6 de su rival, a portería 4 por 1 de las catalanas, que es la que saca bajo palos Antons Dottir, pero bueno, al final no acaba llegando ese gol y portería 0 y victoria para el Badalona, que se coloca en séptima posición con 9 puntos, justo por detrás del Madrid, que está en sexta posición con 11 puntos, 2 por encima de las catalanas. Así que esa pelea sigue por ahí entre ambos equipos. Tampoco se mete en ningún problema el equipo madrileño, pero sí que es verdad que pierde un poco esa buena racha y encaja una derrota que aún así tampoco es una derrota súper dolorosa, porque es un partido que, bueno, puedes perder, por un gol de diferencia, siguen sin tampoco encajar demasiado, pero es Sí, que el verdad que gol, hoy, y que el gol al final es un error, o sea, es un claro, error defensivo de falta de comunicación, o sea, que no es que hayas jugado mal tampoco, no ha es sido un mal partido, quizá no ha eso, que sido te tan pase bueno factura. como venía el equipo, Mm. pero sí que es verdad que al final, pues, bueno,
un pequeño frenazo, pero la temporada sigue yendo bien y es un partido que aún así han generado ocasiones, aunque no han tenido la fortuna de cara a gol. Y vamos con el siguiente partido de la jornada, porque si aquí vencía por primera vez en casa el Badalona, también hizo por primera vez en la temporada el Español, que venció por 3-0 ante el Alhama en un partido en el que, bueno, pues se cumplió lo que no esperábamos que pasara, es que el Español dominara claramente el partido ante un Alhama que no es que ha estado mal, pero ha estado muy por debajo del Español y se ha visto una diferencia entre un equipo que hoy sí que se ha creído superior, que ha impuesto su ley, ante una Lama que pierde esa buena racha, encaja una derrota después de 2 jornadas consecutivas ganando, que tampoco le meten en apuros, pero bueno, se acaba esa buena racha y comienza el Español a sumar una victoria importantísima para alejarse del descenso. Claro, aquí ha jugado también yo creo que un papel importante esa necesidad que tenía el Español de puntuar, de salir de esa zona de descenso y lo ha hecho además con un partido que yo creo que es un juego al que no estamos acostumbrados tampoco a verles. O sea, lo comentábamos también en la previa, en el que era muy importante que empezasen marcando pronto para eso, decantar el marcador lo antes posible y que eso también podía influir en el resto del partido. Y yo creo que ha sido así tal cual. O sea, ha sido un gol tempranero en el minuto ha sido en el 9 y yo creo que ahí el Español, o sea, sabe perfectamente defender cuando va por delante en el marcador, pero aún así no ha pecado de conservador como sí que ha hecho en otros partidos, sino que ha seguido buscando más goles y al final, pues bueno, han llegado y se ha llevado un 3-0 que más allá de 3 puntos, es una victoria, la primera de la temporada y ante su público. Entonces yo creo y se lo han podido dedicar también a Maya, que salían con las camisetas antes Mm. del partido y yo creo que eso pues ella lo agradecerá también. Pues sí, victoria para Amaya, que justo comentamos también el tema de su lesión la semana pasada, que es una lesión de tobillo, ya eso fue operada la semana pasada, y ahora pues falta que se recupere, ojalá lo antes posible, pero que se recupere bien y pueda volver con su equipo. El 11 del equipo Perico, que salía en el día de hoy con esta alineación, en portería con Romy Salvador, defensa de 4 con 2 centrales, Simona Botero y Julia Guerra, carril izquierdo para Lucía Vallejo, derecho para Daniela Caracas, centro del campo para Ainhoa Campo, junto con Ana Torrodá, Laura Martínez y Ona Baradat, con Paula Nana un poco de enganche, y en punta, una vez más, Fonesia Brown, la delantera neoyorquina, que forma otra vez la punta de lanza de un equipo que ha salido, bueno, quizá con la principal novedad de Lucía Vallejo del lado izquierdo, que ha sido un acierto. Es una jugadora que a mí me gusta muchísimo. Creo que está siendo la mejor defensa del equipo de lo que va de temporada. Y ha vuelto a cumplir, además con asistencia de gol. Sí, o sea, y me llamaba la atención también que se veía en el descanso cómo estaba Paula Perea, estaba con ropa de calle, o sea, no entraba dentro de la Hmm. convocatoria y me surgió la duda de si es por lesión exactamente, o sea, no sé, La creo que no han semana llegado a pasada. Ah, sí, convocar sí, ni sí, se algo. lesionó la semana pasada, sí. Vale, vale, Se vale, lesionó la entonces semana ya pasada, me cuadra. cierto. Entiendo que, pero no se sabe tampoco nada, ¿no? No me, No no he me quiere visto sonar. O nada. sea, es que lo he buscado, cuando lo vi lo busqué en plan a ver si se Hmm. sabía, pero no habían comunicado nada, pues esperemos que sea lo menos posible, pero bueno, igualmente el español en Vallejo tiene ahí también un recambio de garantías, como comentabas tú, porque ya no solamente como central, sino en el lateral rinde bastante bien y hoy pues también lo ha demostrado. Sí, gran partido de Lucía Vallejo, que ha cumplido muy, muy bien, como decimos, además el asistente del primer tanto. En el equipo rival, el Alhama, el equipo de Jovi García, con portería para Elena de Toro, centro de la defensa para Janel Correa junto con Coco, carril derecho para Nuria Martínez, izquierdo para Asis Álvarez, centro del campo Encarni junto con Aita Velázquez con Gigi de enganche, carril izquierdo para Vega Montesinos, derecho para Belén Martínez y en punta Marta Gestera. Bueno, novedades, la entrada ya en el Correa, en el puesto de central. Hay que recordar que Cara Castiñeiras ya no está en el equipo porque va a estar en el Mundial Sub-20, Sub-17, perdón, el próximo mes. En este partido ha jugado ya en el Correa. La semana pasada jugó junto a Coco, creo que fue Nuria Martínez, y en el otro lado entró, no me acuerdo quién, no sé si entró Alba Santa María, pero bueno, no está Carla. Y luego también, pues otra novedad del partido, Vega Montesilo, que salió en ese lado izquierdo, en el que solía ocupar Raquel Pinel. Y no ha sido su mejor partido para debutar de inicio, la verdad.
No, o sea, yo creo que también el Alhama se tiene que acostumbrar un poco también a esa falta de Carla Castiñeiras, que eso habla también muy, muy bien de la joven defensora, sí, por eso mismo, o sea, porque llegar en tu debut en Liga F y ser una pieza fundamental dentro de tu equipo es bastante importante, ¿no? Pero yo creo que la Lama tiene que tener en cuenta eso, que no puede depender en defensa de una jugadora y menos tan joven, o sea, en ese sentido. Y hoy, pues bueno, ha optado por esta alineación en defensa, que es cierto que quizás no ha sido lo mejor ante un español, pero que yo creo que es que tampoco se podían imaginar que fuese con tanto perfil ofensivo, ¿no? Hmm. Sí, bueno, también comentar lo de Correa, que aunque ha sido el cambio de hoy, creo que ha sido un buen partido por su parte. Tenemos aquí el detalle del español con esas camisetas de apoyo a su compañera Amaya Martínez, y también comentar otro detalle que se ha visto en la grada también al representante del nuevo propietario del español, el consorcio que se llama Velocity Sports Partners, que es el nuevo propietario del español, y estaba un miembro de este consorcio en la grada viendo el partido. Así que bueno, también ese detalle un poco que también importa, que al final ese tipo de detalles, pues estar encima del equipo viendo un partido como el de hoy tan importante, pues también aporta bastante. El encuentro empezó bien para el español porque rápidamente tuvo una ocasión muy clara de peligro, una acción de un balón lateral. Paula Arana engancha el balón después de que defienda mal el Alama y el balón lo saca bajo palo en el Correa con una muy buena intervención de la jugadora argentina porque lee muy bien la jugada, no va a tapar el tiro, sino que lee muy bien que tiene que ir a tapar donde va el balón, porque ya no llegaba a evitar el lanzamiento de Paula Arana, pero sí que llegaba a evitar que ese posible balón pudiera acabar en las redes. No acabó ese balón en las redes, pero sí tardó muy poquito el español en hacerlo, porque minutos después llegaba el córner de Lucía Vallejo y el remate inapelable de Ainhoa Campo, que ha hecho un partido otra vez, la Valentina, inconmensurable. Un golazo, pero luego además un trabajo en el centro del campo, un sacrificio, un saber estar, una capacidad física, un despliegue otra vez tremendo por su parte, la capitana del equipo que ha dado un grandísimo rendimiento y que ese gol evidentemente lo comentamos un poco en la previa, que era un partido que el español está costando un poquito dominar los partidos, que al principio no hacía mucho daño, pues este gol evidentemente llenaba mucho el camino porque ya no tenías que remontar, sino que ibas con el marcador a favor ante un equipo que en lo que iba de temporada se había visto bastante incómodo cuando tenía que remontar. Cuando va por delante del marcador o va igualado, es un equipo que tiene un plan bastante sólido, pero cuando tiene que remontar le faltan alternativas y el español la verdad es que ha hecho un trabajo con balón y también en defensa muy, muy, muy bueno. Sí, sí, es algo a lo que no nos tenía especialmente acostumbrados el español porque es más de ir a la defensa, de mantenerse sólidas y después, en el caso de que vayan por detrás en el marcador, pues intentar remontar, pero como se vio contra el Sevilla, que yo creo que lo intentaron en los minutos finales más que nada y al final, pues claro, o sea, no puedes pretender que lo que no has hecho en 70 o 80 minutos lo hagas en 10. Entonces, yo creo que eso también ha sido un pequeño toque de atención para el equipo Perico y que han intentado, pues, o sea, remediarlo lo antes posible y así ha sido. O sea, un gol tempranero que les ponía por delante en el marcador y que eso les ha hecho sentirse muchísimo más cómodas y poder ya no solamente defender, que es lo que mejor saben hacer y donde se sienten cómodas, sino demostrar pues que en ataque también tienen jugadoras como puede ser eso, una Baradat, Paula Arana, Fuenicia Brown, que físicamente es muy, muy buena, muy potente y en jugadas, pues sobre todo a balones al espacio, pueden hacer mucho daño. Entonces, el español ha demostrado que no es un equipo que solo sepa defender y ha aprovechado pues, un partido en el que la Lama, pues desde pues, casi el principio, no se ha sentido del todo cómodo. No, ha sido un partido que esperábamos que fuera igualado, de muchos duelos, de muchos balones en el centro del campo, de mucha pelea. Y ahí el español ha estado muy bien, la verdad. Ha estado siempre bien en las segundas jugadas, ha estado también muy atento también para recuperar balones. Gran trabajo de Ainhoa Campo, de Anato Rodá. También muy bien de Caracas, muy bien también Vallejo. Brown trabajando muchísimo, pese a que ha sido un partido otra vez muy sacrificado, pero sin llegar a tener ocasiones. Y el Alama, la verdad es que le ha costado mucho juntar un par de pases y hacer jugadas. Ha sido todo bastante precipitado. Hago un pase y balones largos buscando
un remate de primeras, no ha tenido tampoco fortuna y Marta Gestera. Gigi tampoco ha estado afortunada. Belén Martín ha tenido un par de jugadas, pero tampoco ha demasiado. Y es que en todo el partido han tirado una vez a portería. Y ha sido en la segunda parte. Y además recuerdo un tiro muy, muy cómodo. Sí que hubo una jugada peligrosa que fue anulada por fuera de juego, pero bueno, por comentarla también, que le había acabado una parada tremenda Romy Salvador ante, diría que era Marta Gestera, me parece. Una parada muy buena de la francesa que no estaba, que no vale porque fue fuera de juego la jugada, pero bueno, aún así, gran parada de Salvador. Pero como decimos, al final un partido que ese gol marca muchísimo porque el español está muy cómodo a partir de ahí. Nota, además de intensidad muy alta de juego, no hay ningún despiste, no hay ningún error, defensa adelantada para evitar cualquier peligro. Y luego también hubo un gol anulado al español por falta claramente sobre Elena de Toro, que luego acabó en gol de Caracas, y un penalti que pidió el español en una jugada al final de la primera parte, en una caída de Lucía Vallejo, que yo creo que la colegiada acierta, porque creo que la falta, que es de Nuria Martínez sobre Lucía Vallejo, es justa, pero es fuera. Sí, o sea, creo que fue precisamente con el español la jugada de contra el Athletic. Puede ser el agarrón de pelo de Bibi, que puede ser que lo Mm, pitasen como sí. penalti, pero era fuera del área. Pues en esta ocasión yo creo que la jugada les ha salido, o sea, han probado a ver si podía ser lo mismo, pero no, o sea, se ve como el balón estaba fuera, estaba eso, un poco al límite, entonces querían A ver, intentarlo, pero tampoco pasa nada si lo pides, porque es una jugada que no es un challenge perdido, ¿no? No es un challenge desperdiciado. No lo has ganado, pero bueno, lo tienes que bueno, jugar y no estaba muy lejos tampoco. claro, no, no, de hecho, el disparo, o sea, acaba siendo una falta y el disparo era muy, muy bueno, que acaba parando Elena de Toro, haciendo una gran parada que podría haberle costado perfectamente el 2-0 justo antes del descanso. Entonces, yo creo que ahí también eso, Sara Monforte jugó bien sus cartas, ella lo Mm. intentó, pues si pita penalti, bien, Y si si no no, lo pita, pues bueno, tenemos la falta esa y bueno, le sí. quedaba otro más, iba por delante en el marcador, en ese momento todavía no tenía apuros, así que bueno, bien intentado también. La falta la tiró Laura Martínez, hizo una muy buena parada en la de Toro, que creo que ha sido la mejor de su equipo en el día de hoy. La primera parte acaba con el español tirando 13 veces por 4 de la Lama a portería 7 del español. No, perdón, la primera parte acaba con 4 tiros del español, 3 de la Lama, a portería 3 del español, 0 de la Lama. El partido siguió un poco igual en la segunda parte, con el Lama que le costaba bastante generar. Hubo un cambio, se marchó Vera Montesinos y entró Estefanía Lima. Quizá le dio un poquito más de calidad en el centro del campo. Y fue precisamente Estefan Molina la que tuvo el único tiro. Un golpeo desde la frontal con la pierna izquierda que para con facilidad la guardameta francesa. Pero es verdad que el español tiene el partido muy bien controlado. Tenía un trabajo muy bueno defensivamente. Y luego en ataque la calidad la ponía buena varada. Claro, en la parte tuvo un par de acciones de regates muy interesantes. Y que en la segunda parte, en el minuto 53 de encuentro, marcó el definitivo casi 2-0, tras una jugada muy buena de Ana Torroda, que recupera el balón, que lo lleva hasta el campo rival y se lo da a Ona Baradat, que hace un control que le define completamente la jugada porque la deja completamente habilitada para definir claramente ante Ena de Toro. Gran acción del español, gran calidad aquí de Ona Baradat, que aquí demuestra pues lo que es una jugadora de un talento tremendo, pese a que es una futbolista que ha tenido una parte de, digamos, salto profesional bastante complicado con esas lesiones constantes de rodilla, pero aquí sacando su calidad a pasear y un gran gol para el español, segundo tanto del partido, que ya se hacía falta un poquito más, fue el impulso definitivo para que el partido no se pudiera escapar ya. Sí, o sea, lo que comentabas del gol, una varada controla y define a la perfección y ya era como el puntito extra ya para que el español pudiese incluso confiarse un poquito y relajarse un poco y aún así, o sea, Sara Monforte pues decidió pues mover un poco el banquillo, que yo creo que también eso era importante, ¿no? En un partido en el que normalmente no están cómodas, o sea, no están con el marcador a su favor, entonces era importante pues, que jugadoras pudiesen jugar sin tener esa presión de tener que marcar un gol obligatoriamente porque vas por debajo en el marcador o porque vas empate. Mm. Entonces, sí que esos minutos son minutos sobre todo de calidad, de confianza, de muestra, sin tener
que sentir esa presión y yo creo que le salió muy bien la jugada en ese sentido porque precisamente de esos cambios que supongo que ahora irás comentando un poco más, pero bueno, eso, Judith, Naima, Sí. por precisamente una Baradat y por Brown, le salieron muy bien por eso, porque también sin esa presión rindieron muy, muy bien. Sí, también es verdad que salieron con lo que hacía falta al partido. Salían con intensidad, con ganas y le dieron un ritmo bueno al partido, porque realmente las cuatro jugadoras que entraron en la segunda parte, especialmente las dos primeras, que son Judith Pablos y Naima, creo que aportaron muchísimo al equipo. Le dieron trabajo, le dieron sacrificio, le dieron también calidad, porque al final Naima García generó alguna jugada muy interesante. Judith Pablos es la jugadora que da el pase del tercero definitivo, que lo marca también la jugadora que entra en la segunda parte, que es Ángeles del Álamo, y realmente creo que son cambios que le aportan mucho al español, porque le mantienen el partido, no son cambios que le bajen el ritmo, sino que mantienen ese punto de intensidad y de concentración para llevarse el partido cómodamente. Mientras también intenta hacer cambios en la Lama, entra Mariana Díaz, Aitana Zumárraga y Alba Santa María, pero la verdad es que no tienen ese impacto en el partido y el Lama en la segunda parte no deja de intentarlo, pero realmente en ningún momento estuvo cerca del gol. De hecho, en el partido, como digo, solo tiraron una vez a portería y en total fueron para ellas solo 4 tiros en todo el partido. En la segunda parte fueron 3 de ellos. Al final no tuvieron la fortuna de cara a portería, pero es que tampoco generaron muchas ocasiones de peligro. Y el español, por su parte, en la segunda parte, con el 2-0 en el marcador, aún tuvo una llegada más, aparte del gol, que es un grandísimo golpeo y una grandísima jugada del español, por parte sobre todo de Judith Pablos. Y Altes tuvo alguna ocasión muy buena, saca un balón en la de Toro en un córner, una muy buena parada. También recuerdo otra intentona que tiene, creo que es Paula Arana, que hace una muy buena parada también la guardameta. Al final, en la segunda parte, el español tiene más llegadas para hacer el 3-0, que finalmente acaba llegando. Pero realmente lo importante de este partido es que en ningún momento dio sensación de que pudieran igualar, ni siquiera en cuanto a sensación de, no del empatar, que era imposible prácticamente, pero sí que hubiera al menos esa lucha de que el español se dejara ir como en otros partidos, que dejara escapar una ventaja. Hoy no ha sido en ningún momento ese caso, ha sido un español en todo momento muy, muy sólido, muy bien trabajado y que ha conseguido una victoria muy merecida. Sí, totalmente. Merecida y yo creo que necesaria por eso mismo, por salir de esa zona de descenso, sumar la primera victoria por fin y bueno, que al final es que subes, a falta de que se jueguen todavía varios partidos, pero subes del 15.º puesto al 11.º y bueno, respiras un poquito más, es cierto que sigues con ese peligro, pero bueno, ya sobre todo te quitas de encima ese peso de todavía no haber sumado una victoria y sobre todo haberlo hecho pues como lo has hecho hoy, jugando cómoda y jugando también al ataque, o sea, sin conformarte con ese 1-0 que a lo mejor en otros partidos hubiésemos visto un español pues que con un 1-0 nos cerramos atrás y aquí no pasa nadie, ¿no? Sino todo lo contrario, un 1-0 pero vamos a seguir yendo a por el gol y intentando pues sobre todo recuperar sensaciones y yo creo que lo han conseguido hoy a la perfección. Gran victoria para el español, que se pone en 11ª posición con 6 puntos, se queda empatado a puntos con el Deportivo y a 2 de la Lama, que está en 9ª posición con 8 puntos y también marca un bloque sobre el descenso de 4 puntos a falta de que mañana juegue el Athletic Club, el Eibar, que son los equipos que le pueden no superar porque están con diferencia suficiente, pero sí acercarse en la clasificación en esas posiciones de descenso. Así que gran victoria para el español, que suma 3 puntos por primera vez en toda la temporada y que deja esa mala racha atrás. Y quien no deja la mala racha atrás no son ni Deportivo ni Dux Logroño, que no han conseguido ganar esta semana otra vez. El Depor encaja otra cuarta jornada sin ganar y el Dux Logroño lleva ya 7, aún no lo ha conseguido lo que va de temporada, pero creo que el punto de para el Dux Logroño es un punto que son, bueno, no son 3 puntos, pero son 2 y mucho, porque realmente han sido un partido que se puede sacar una lectura muy positiva para ellas. Por contra, en el Deportivo, un muy mal partido. No me ha gustado nada el Deportivo en gran parte del partido. Sí que ha habido, bueno, los 2 goles, un par de jugadas de las de arriba muy interesantes, pero otra vez un equipo que no sé a qué juega, que no me gusta lo que transmite y que se ha dejado escapar 2 puntos en la segunda parte de manera muy justa, porque es que no ha merecido ganar el Deportivo y el Dux Logroño con una Isina otra vez inconmensurable con gol asistencia
se ha llegado a un punto merecido y que premia un esfuerzo y una mentalidad y un trabajo que siempre está ahí, pese a que, bueno, pues otros días no dan tanto, hoy han conseguido otro puntito, que es verdad que es otra jornada más sin ganar, que puede que acabe la jornada en descenso, pero aún así, otro punto de mucho, mucho trabajo. Claro, sí, sí. O sea, yo creo que el Depor debe incluso dar gracias por conseguir este punto, porque es que han dejado escapar el partido por completo. O sea, iban ganando 2-0. Es cierto que tampoco por mérito suyo como tal, porque el primer gol es un regalo de la defensa del Dux, Y el un segundo fallo también. puntual, un error, y el segundo es que es un penalti. También un error muy tonto de una mano, pues que normalmente es que tampoco se defiende con las manos en esa posición, pero bueno, o sea, que son dos fallos puntuales de la defensa del Dux que aprovechas, ¿vale? Vas por delante 2-0 y al final es que podría haber remontado el Dux perfectamente. O sea, ya no solamente un 2-2 como ha sido el resultado final, sino acabar siendo un 2-3 a lo mejor, incluso porque es que hemos visto que si no hubiese sido por el FVS, sí que hubiese sido, se hubiese conseguido la remontada, ¿no? Entonces, para el Depor, yo creo que acaba dando un poco gracias por ese punto. Y al Dux, pues por una parte sí que le sirve, porque por cómo se le había planteado el partido 2-0 perdiendo, pero a la vez, incluso que yo creo que le puede llegar a saber a poco porque lo han tenido, o sea, han podido remontar Sí, perfectamente. a ver, Entonces, al final tenías 0 puntos, te vas con es uno. eso, es el contraste. Claro, es verdad que si lo piensas, dices, pues es que al final los 2 goles son errores nuestros y luego hemos marcado 2 goles más y podíamos haber marcado un tercero, pero bueno, yo creo que se quedan también con la sensación de un 2-0 volver a conseguir un punto, creo que también es positivo. El 11 del Depor con Inés Pereira en Sí. portería, centrales para Raquel García, Vera Martínez y también la presencia de Merlebar, carril izquierdo Monteagudo, carril derecho Samara Ortiz, centro del campo formado en el día de hoy por la dupla de Lucía Martínez y Enan Muiña, y arriba izquierda Bárbara Latorre, derecha Ainhoa Marín, y en punta repetía, bueno, mejor dicho, volvía al once titular después de creo que toda la temporada que no lo había hecho, Milen Cabral, la brasileña, que además marcó uno de los goles. Sí, o sea, a mí este tridente yo creo que es el que por ahora más me ha convencido, pero vamos, igualmente es que ofensivamente el Depor no está fino, pero para nada. O sea, de nuevo Ainhoa Marín, que es que hoy yo creo que tampoco se la ha visto demasiado, pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, ahora con Milene Cabral, que ha tenido momentos que ha demostrado de lo que es capaz, que puede llegar a brillar. Hemos visto que se ha retirado del terreno de juego de nuevo con molestias, esperemos que tampoco sea nada, porque no, las lesiones, sobre todo en este arranque de temporada, no están siendo especialmente benévolos con ella, pero eso, o sea, igualmente es que, bueno, regresaba ya metiéndome un poco más en la materia del análisis del 11 como tal, regresaba Inés Pereira, que no sabemos Sí. exactamente si su ausencia en el partido anterior era decisión técnica o unas molestias, pero bueno, hoy es que tampoco ha podido frenar al Dux, ha hecho algunas paradas, pero yo creo que tampoco ha sido su mejor partido, quizás. Y es que en No, general no ha sido buen partido del Depor, pero es que es un poco ya su tónica, o sea, sí. cambia quien Es una cambie, no decepción es cuestión tremenda, de las piezas. porque es un Sí, equipo sí, sí, sí. que tiene buena plantilla, tiene buenos futbolistas y sobre todo el centro del campo. Es que al final tienes un centro del campo. En el banquillo ya dejas a Paula Gutiérrez y a Olaya y juegas con Enar y juegas con Lucía Martínez. El partido que propones es un partido de aguantar. No es un partido de llegar, no es un partido de generar nada. Es un partido de un bloque de cemento en el centro del campo y a correr arriba con las 3 atacantes. La propuesta de por Sí, sí pero ya es que se veía que partidos en los que salen ellas también es más, se ve la misma no, no, dinámica, no, no, sí, entonces cuando han entrado luego tampoco no se ha termina visto de que el cuadrar. equipo tocara el balón, pero es que el 11 inicial pues tampoco he entendido eso, porque al final creo que Olaya y Paula Gutiérrez son jugadoras que tienen mucha calidad y que en este equipo hace falta, porque luego en ataque, bueno, tienes 3 atacantes peligrosas, pero es que en el centro del campo te falta mucho, pero bueno, no me acaba de convencer nada la idea de Fran Alonso. Y en el Dux Logroño, el equipo de Héctor Blanco en portería María Miralles, defensa para Rebeca Acosta, Marta Masferrer y Natalia Cebolla, carril izquierdo Anani Leitner, carril derecho para Justina Morcillo, centro del campo Nancy Amo
junto con Falfán, con Isina de enganche, Paula Partido arriba, junto con Mía Asenjo, repite ese 3-5-2. El único cambio con respecto a la semana pasada, la entrada de Marta Masferrer en el puesto de central por Iria Castro, y el puesto de Marta Masferrer lo ocupaba en este partido Nancy Amo. El resto del equipo, el mismo que la semana pasada empató a Granada. Sí, porque yo creo que se tuvo que adaptar a esa roja que recibió, creo que fue Nancy Amo en el partido, sí, fue ella, creo, Sí, ante la Lama. hace 2 jornadas. Sí. Sí. Y entonces pues yo creo que ya pues volvió un poco a su esquema y a su once, cada una en su situación, en su posición más habitual, ¿no? Y bueno, destacar sobre todo el partidazo de Isina, ¿no? O sea, venimos hablando Bueno, de ella el muchísimo, partidazo de pero su es que, temporada. Es que me parece claro, alucinante que estemos en la jornada 7 y una futbolista de un equipo lleve lo que va de temporada. Ha metido ese equipo, creo que son 2 goles. Creo que son 4, 5, 7 goles. el total de Ella goles, ha siete metido goles, sí. 7 goles. Ella ha metido 3 goles y ha repartido, creo que son 4 asistencias. Es que O sea, que ha participado en todos. O sea, sí, 3 goles y 4 asistencias, sí, 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 sí. claro, pero bueno, es que hay una asistencia, creo que del gol, creo que le da una asistencia del gol de Granada del otro día, que no lo fue para mí, pero bueno, esa sí no la contamos. Es que realmente han intervenido en todos los goles con gol o asistencia. Es tremendo lo de Isina. Y hoy ha sido un partido de ponerse otra vez el equipo a la espalda y de salvarlo. Pero bueno, hablando un poquito del partido, la verdad es que el inicio de encuentro por parte del Dux Logroño muy bien, porque salieron a buscar al rival. Cosa que aplaudo porque al final, si el Deportivo su plan es defenderse, pues allá ellas, pero tú tienes que ir a por ellas, tienes que ir a buscar la portería rival. Y otra jornada más que el Deportivo sufre desde el principio. Viene el conjunto logroñés con llegadas de Mía Senjo, también de Paula Partido, también luego en la banda izquierda de Anneli Lendner. Y es verdad que no llegaron a tener ocasiones claras de peligro, pero al principio del partido se jugó en el campo del Deport. Luego el Deport, como siempre, poco a poco despertándose y de simplemente una intentona, una presión adelantada, un balón que pierde en este caso Marta Masferrer, lo recupera para la torre, asiste a Ainhoa Marín y no perdona la definición a Ainhoa Marín para hacer ese 1-0 en el minuto 8 de partido. Como digo, estaban defendiéndose del Deportivo, pero ahí llega el tanto del Deport que demuestra al final que tiene poderío ofensivo y que el error lo aprovecha bien. Luego sigue un poco el partido igual, el Deus Logroño tiene un par de acciones que lo intenta, quizá le falta algo más también de calma, lo comentamos antes con el Madrid, que le ha faltado quizá algo más de circulación. En el Deus Logroño muchas veces optan por balones largos, pelotazos, no mucha elaboración. A veces quizá le falta un poquito más de calma al tener el balón. Y es verdad que tampoco tiene una plantilla que tenga jugadoras para eso, el de por sí, aunque no juega eso, pero el Dux quizá le falta algo más de calidad, pero sí tienen que tener un poco más de calma a veces. Van demasiado rápido, van demasiado al balón largo y quizá le ha faltado un poquito eso. Un aspecto simplemente, pero en cuanto a intensidad, en cuanto a colocación estaban bien, pero llega el segundo tanto, llega un penalti de Rebeca Costa por una mano un poco estúpida, porque realmente no tocaba ahí esa mano, lo pita la colegiada, lo transforma en Cabral y ponen el 2-0 en el minuto 24. Un 2-0 que en mi opinión no refleja lo que le estaba viendo. El Depor sí que había atacado bien porque había llegado 2 veces y 2 goles, pero le veía demasiado sufriendo y sobre todo demasiado poco con el balón y a un Tundus Logroño que dominaba sin ocasiones de peligro, pero que se le veía más intenciones que al Depor. Sí, el Depor al final le salía a lo que juega normalmente, ¿no? Los balones más a la contra, robar en errores o incluso en propio campo, en campo rival, montar la contra y que Bárbara Latorre, que Ainhoa Marín pues definan y acaben adelantándote. Entonces, en ese sentido, el Depor pues estaba un poco en su línea, porque hemos visto que defensivamente esta temporada sin más, o sea, no está especialmente bien, tampoco está especialmente mal, pero o sea, sobre todo en ese centro del campo, lo que más echa en falta, pero lo que comentabas, ¿no? No precisamente porque las jugadoras no tengan calidad, sino porque el sistema, la idea de juego no termina de encajar del todo. Entonces juegan más pues a eso, a balones en largo, que en esta ocasión
les dio juego y al final, pues premio en el minuto 24, un 2-0. Pues perfecto, pero eso sí, estaban sufriendo también porque el Dux también sabe jugar sus cartas. O sea, yo creo que es uno de los equipos que mejor estudia cómo plantear los partidos. O sea, es cierto también eso que comentas, que el centro del campo pues tampoco es un equipo que de la noche a la mañana vaya a decir, vale, pues te lo planteo de esta manera y voy a jugar ahora con el centro del campo muchísimo, porque no va a ser así, o sea, ellas tampoco se sienten cómodas así, pero planteando su juego y sabiendo cómo plantarle cara al Depor, plantearon eso, un partido muy valiente en ese sentido. Sí, sí, en ese sentido es verdad que sí, está bien trabajado, pero sí que a veces creo que tendrían que tener un poquito más de calma con el balón, que es un equipo que a veces, sobre todo cuando buscan a Mia Senjo, cuando buscan también arriba a la propia Paula Partido, les falta demasiado a veces parar, sobre todo con Isina, que es la jugadora que más calidad tiene del equipo y se nota. Cada vez que toca balón Isina, la jugada mejora porque le da sentido, le da mucha más calidad, mejora la jugada siempre. Y hay veces que si no toca Isina el balón es todo pelotazo, balones largos y un poco de descontrol. Aún así, el Dux Logroño sigue peleando con los 2-0 del marcador. Es verdad que hubo un tercer tanto anulado a Bárbara La Torre, quizá cuando mejor estaba el Deportivo, que ahí sí que se le veía mucho más cómodo al contraataque. Una acción buena del Deportivo que acaba con un golazo tremendo de la aragonesa, pero anulado por fuera de juego de Paula Monteagudo, que te viene en la jugada y está en fuera de juego. Pero el partido siguió en esa tónica, con el Deportivo quizá mejor plantado. Buen partido de Raquel García, que creo que se ha hecho mucho en falta últimamente y ha aportado muchísimo en defensa. Y el encuentro pues seguía un poquito ahí, pero antes del descanso llegaba el segundo palo consecutivo para el Deportivo después de ese gol anulado. Llega un tanto que sí que vale otro golazo de Isina, el pase bueno de Paula Partido y el remate de tacón espectacular de Isina de una calidad tremenda, porque además no es que sea un, bueno, me sobro, no, es un recurso porque el balón ya se escapaba completamente del alcance, mete el tacón y lo pone fuera del alcance de Inés Pereira, golazo de la asturiana, gran gol del Dux Logroño, y ese 2-1 que dejaba viva la llama de la esperanza para la segunda parte. Sí, sí, es un recurso, o sea, es como dices, no es sobrada, es un recurso de si no le doy así, el balón se va y al final lo que acaba haciendo es un auténtico golazo para meter al Dux en el partido, poner el 2-1 justo antes del descanso, que yo creo que es el momento en el que más daño puede hacer, porque todo lo que tuviese Fran Alonso en la cabeza en ese momento para decirles a sus jugadoras, pues yo creo que se le descuadró un poco y que también, pues obviamente motivó al Dux de cara a una segunda parte en la que también se vio pues que no bajar los brazos en absoluto y que es un equipo que además sabe perfectamente competir en ese sentido, o sea, cuando tiene un marcador adverso. Entonces, ese gol fue muy, muy importante. Gol importante y creo que merecido. Yo creo que el Dux estaba siendo merecedor para mí de un tanto. También lo comentabas el tema de Fran Alonso con el equipo. Al final lo que quería sido encajar un gol antes del descanso. Pero es que ya se había ido muy para atrás el equipo, se le veía sufriendo bastante. Y la primera parte, la verdad es que tiene el D por 4 tiros, 7 el Dux Logroño a portería, uno el Dux Logroño, que verá que le faltó un poco eso, y el D por 3, pero bueno, la sensación que daba el partido es que el Depor ganaba, pero ganaba por las de arriba, porque Ainhoa Marín, Milene y Bárbara Torre hicieron un gran partido, hicieron un grandísimo trabajo, pero no había nada del centro del campo. Lucía Martínez en Armuinia, solo balón para arriba. No tocaban el balón, no daban pausa, no mesuraban las jugadas y todo era, bueno, pues balones de área a área y a ver qué pasaba. Y eso, pues en la segunda parte se le vino en contra al equipo gallego porque en la segunda parte llegaron con mucho menos peligro y se jugó más en su área, en su portería, y ahí el conjunto riojano pues tuvo la fortuna y sobre todo la capacidad de empatar el partido. Primero hubo un gol anulado a Maía Asenjo en una falta de Isina, una vez más, como no, Isina, bueno, pues otra vez siendo protagonista, lo comentamos en la previa, que es una futbolista que tiene un golpeo de balón exquisito y cada centro que pone es un gol o medio gol. Aquí el balón que lo pone,
remata primero Rebeca Costa da Silva, la parada de Inés Pereira y se le queda finalmente a Mía Asenjo, que remata a gol, que empata el partido, pero que se anula por fuera de juego de la dominicana y también creo que de Rebeca Costa. Esto era el minuto 54 de partido. Siguió la pelea, hizo un doble cambio el Dux, se marcharon Mía Asenjo y Natalia Cebolla, entraron Magüete y Matthews, y siguió un poco la misma dinámica del Dux Logroño, con ataques quizá un poco rápidos. Matthews quizá a veces tampoco le dio la calma que hacía falta. Magüete tampoco, porque un par de jugadas que golpeó desde fuera del área cuando quizá tenía una opción de acabar la jugada de mejor manera, pero aún así el partido se jugó en una portería de Inés Pereira, porque el Deportivo tuvo un par de acciones de Bárbara La Torre, que fue para mí la mejor del tridente ofensivo. Aino Marín en la segunda parte estuvo muy desaparecida. Milén trabajó y trabajó, pero en la segunda parte ganó algún balón por arriba, aguantó, pero no tuvo fortuna. Y luego también los cambios, pues creo que no vinieron nada bien al Deportivo, porque la entrada de Olaya, Marisa y Marina Artero no hicieron el efecto deseado y lo que pasó es lo que se veía venir, que es el empate del Dux Logroño, centro buenísimo de Isina desde el lado izquierdo y el remate de Magüete, que está completamente sola, lo hace muy bien también, porque realmente pone la cabeza perfectamente para situarlo lejos del alcance de la portera portuguesa y empatar el partido todavía en 70 de partido. Es que aún quedaba por delante 20 mano que se añadió, que fue bastante, con un partido de 2-2, con un Deportivo que esto no le debería valer, y un Dux Logroño que con ese resultado iba por todas, y fue a por todas, pero al final no consiguió marcar el tercer tanto. Claro, sí, sí, ese segundo gol del Dux, como comentamos, es que solamente se puede aplaudir a Isina, o sea, porque es que yo creo que le preguntó a Magüete, oye, ¿dónde quieres que te la ponga aquí? Pues ahí se la puso y la delantera es que se elevó por encima de las dos defensoras que tenía alrededor, pero y remató, vamos, a placer completamente imposible para Inés Pereira, que iba un poco, o sea, se la veía como un pelín lenta en ese sentido, o sea, que no se esperaba, yo creo que ni ese centro ni ese remate, entonces No, 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 no no puede llegó hacer a ese nada. balón. Y, y nada, o sea, al final es que de un 2-0 en cuestión de media hora más o menos, bueno, Sí, un poco bueno, más, con el añadido poco más de más media hora, y con el descanso de por medio sí, o también, sea, pero sí, sí. Al pero final, sí, sí, o sea, minuto 70 y te tienes el empate, o sea. sí, Y además eso, sin estar cómoda tú, me refiero al Depor, sin estar cómodo, sufriendo bastante y viendo pues que ese 2-2 a lo mejor se podía convertir perfectamente en un 2-3 por cómo estaban jugando tanto ellas como el Dux. Entonces eso el Depor yo creo que estaba sufriendo bastante y el Dux pues todo lo contrario, ¿no? O sea, viendo que joder, estaban logrando algo pues que parecía muy complicado y que al final pues no era tan complicado porque estaban jugando cómodas y consiguieron pues por lo menos poner el empate y después ahí sí que se volvió un poco más loco el partido, yo sí, creo en ese tramo final que se convirtió un poco en correcalles, ¿no? O sea, claro. sin Porque al ninguna, final o sea, el Depor se dio cuenta, evidentemente, que esto no le vale, que el empate no le vale, que tenían el partido claro, ganado y tenían que ganarlo y no le vaya el empate y claro, pues ahí tratando de reaccionar. Y el Dux Logroño, por su parte, es un equipo que juega así, es un equipo que juega a todo o nada, que juega a correcalles y que además esos tiros de juego lo hacen bien. Quizá, bueno, pues si tuviera más calidad podrían tener más el balón, ser un equipo diferente, sí, pero no lo tienen, es un equipo que juega así, juega a ida y vuelta, juega a todo o nada y al final del partido pues se jugó lo que quería el Dux Logroño, que es el que estuvo más cerca del gol, porque al final en la segunda parte cero tiros a portería del Deportivo, en total fueron tres, pero ninguna portería, que de hecho Miralles no hizo ninguna parada en todo el partido, que también si lo planteamos, pues bueno, pues es que no lo han probado realmente, porque los dos goles, uno es un mano a mano clarísimo y otro es un penalti, es que no puede hacer tampoco mucho más. Y ninguna parada en todo el partido. Y el Logroño tuvo en la segunda parte 9 tiros, de los cuales a portería 2. Y la segunda parte al final del partido, pues eso, el Dux Logroño va por todas a la portería rival y Sina da otro pase de calidad, pero al final no rematan bien. Luego la que tiene Farfán para mí es la más clara, un golpeo desde la frontal que se va por poco por encima del larguero. Y en ese corre-calles, en ese ida y vuelta, el Dux Logroño está mucho más cómodo porque el Deportivo tenía poquísimo el balón, no generó prácticamente nada. La entrada de Marisa y Yola ya no tampoco funcionaron en absoluto.
y la verdad es que al final del partido, pues ese correcalles fue a favor del equipo que venía con esa inicia positiva, con esa inercia de remontar y que además creía más en sus ideas, en sus opciones, porque venía de un 2-0 desahuciado a un 2-2 y con opciones y la verdad es que, bueno, pues es que estuvo más cerca del gol. Al final se pidió también un penalti a Nelly Leitner, sobre Nelly Leitner al final del partido por parte de Samara, que pidió el Dux Logroño, se revisó en el FVS. Tú me has dicho en privado que te parecía penalti. Yo es una jugada que entiendo que si lo pita tampoco pasa nada, pero si no lo pitas en directo, creo que con la repetición no es tan claro como para tener que pitarlo sí o sí. Así que creo que está bien aplicado el reglamento. Sí, o sea, también te comentaba el tema de todo lo que tardaron Mm. en acabar viendo esa jugada, pero me comentabas también el hecho de que, claro, es cuando sale el balón, que es cierto Cuando que acaba no la sé cuánto jugada, tardó, claro. pero un minuto, sí, 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 un minuto y un medio diría. minuto y medio, porque el balón no terminaba de salir del terreno de juego, entonces ahí ya sí fue cuando la árbitra se dirigió a la pantalla del FVS y revisó. Para mí sí que existe un pequeño, o sea, más allá de que mete No, la contacto hay, pierna, que pero hay y que le empuja un poco con los brazos. También me da esa sí, sensación que digo, hombre, si lo pita no está mal, si no lo pita, pues tampoco está mal, o sea, es contacto, pero el que puede haber, o sea, tampoco va buscando el derribarla como tal. Y Leitner, pues bueno, pues también se deja caer un poquito, obviamente. En cuanto nota el contacto, dice, pues aquí voy y si cuela, pues maravilloso. claro. No coló, o sea, no, la árbitra consideró que no era penalti, entonces, pues bueno, la cosa se quedó así, pero bueno, o sea, yo creo que igualmente el Dux lo intentó pues a través tanto de esas jugadas, pues un poco de correcalles, ¿no? A la contra, como pues bueno, de ese penalti que a lo mejor sí que hubiese decantado el marcador a su favor. Pues sí, falló ahí el Eurorgoño al final del partido, ese penalti, que si lo pite tampoco pasa nada, pero es verdad que a mí me parece que por el contacto y por lo que se ve en la imagen, si no lo pitas en directo, yo creo que es mejor dejarlo pasar, como ha hecho la colegiada. Y finalmente, empate entre ambos equipos. Un empate que es verdad que al Deportivo le viene mejor porque se ponen un poquito mejor la clasificación, pero yo creo que tiene que hacer una lectura muy autocrítica de que el partido ha sido malo, de que este resultado no es bueno y de que o mejoran o tiene mala pinta el equipo por lo que podía jugar, desde luego. Está en decimosegunda posición con 6 puntos y decimotercera posición para el Dux Logroño con 4 puntos. De momento fuera del descenso, empatado con Eibar y Athletic Club, que juegan mañana, con lo cual si ambos equipos puntúan, acabará la jornada en descenso, pero bueno, pues ahí peleando una semana más, sin ganar todavía, que es el único equipo que falta junto con el Athletic Club y con el Levante, que aún no han conseguido ganar. El Deportivo sí que lo hace, pero está ahí con 6 puntos, empatado con el Español, ahí cerca de Sevilla, Lama, Granada, pero para mí muy lejos de donde debe estar este equipo, no en cuanto a puntos, sino sobre todo en cuanto a sensaciones, porque este equipo, jornada 7 y sigo sin saber a qué juegan. Sigo sin saber a qué juegan. Bueno, sé lo que juegan, pero es que ese juego me parece demasiado limitado para lo que tiene una plantilla como la del Para lo que Depor. tienen. En cualquier caso, pues siguen fuera del Totalmente. descenso. Evidentemente tienen que mejorar mucho, pero bueno, de momento fuera del descenso. Aquí acaba la jornada, primera parte de la jornada 7 de la Liga F, con esos partidos que hemos comentado. Y mañana tenemos el resto de la jornada con ese Atlético de Madrid-Barça, con ese Atlético Real Madrid, Levante de Sevilla y ese Tenerife Eibar. Así que mucho que ver mañana, mucho que comentar, por supuesto. Y ahora os tocaba otro comentar en los comentarios si os ha gustado los partidos, que os ha gustado más de la jornada de hoy, que os ha parecido el empate en el Granada, también este empate final entre Deportivo de Logroño, el triunfo del Español, del Badalona, jugadas polémicas también, mejor jugadores del partido, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, os esperamos por ahí en los comentarios, también dejad vuestro like y suscripción al canal. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, adiós.